El tema del día de hoy lo titulé Peligro. No leas más las cartas de Pablo sin antes conocer esto. Ah, extraño el título, ¿verdad? Sí. A ver, repítelo otra vez porque no No lo leas las entendí. cartas de Pablo sin conocer eso. Ajá. Peligro. No leas más las cartas de Pablo sin antes conocer esto. Como introducción vamos leyendo Mateo 10:33. Bueno, es el 32. Dice, así pues, cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, yo también lo reconoceré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue en presencia de los hombres, yo también lo negaré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Aquí está hablando Yeshua. Y Yeshua, sabemos que es Yahweh mismo, y sabemos también que Yeshua es la palabra de Yahweh. Y si es la palabra de Yahweh, pues es todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué podrá significar negar? ¿Qué creen que podría significar negar? Desconocer. Desconocer, ajá. Esa es una buena, desconocer. ¿Qué más? Pues vamos dejándola en desconocer. Espérate, no oyó nada, se congelaron. Ah, ¿qué podrás significar ¿qué dije? Negar. Negar. ¿Qué significará negar? ¿Qué creen que significa negar? No, pues yo no te conozco. No. Dijo, no te conozco. ¿Quién sabe quién sea? Ajá. Es un seguidor de Arturo. No lo conozco. No, ni siquiera. Ajá. No lo conozco. Negar. No tengo ningún trato, ninguna relación, ningún parentesco, nada. Ni sabía que existía. Así es. Y lo que dijo mi suegra también, pues es desconocer, ¿verdad? Desconocer. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no conocemos parte de la palabra? Y si alguien nos pregunta, oye, ¿y esto de la Biblia? No, pues no sé. ¿No será parte también de negar a Yeshua? ¿O de desconocerlo? De desconocerlo también. Ajá. O también, a lo mejor ya leímos la Biblia, pero si decimos, no, esta parte no aplica para mí, nada más esto de aquí aplica para mí, ¿no será también desconocer a Yeshua? ¿O negar a Yeshua? ¿Qué creen? Bueno, sí, lo he visto, pero nomás 2 veces lo he visto, pero no sé quién sea bien. Así es. Bueno, ahorita vamos a ver por qué pregunté esto. Y ahora tengo otra pregunta más. ¿Qué similitud hay entre Yeshua, Esteban y Pablo? ¿Qué? Similitud hay entre Yeshua, Esteban y Pablo. ¿Qué creen? Los tres murieron. A Esteban lo apedrearon. A Pablo también. Y lo colgaron, ¿no? Y a Yeshua, pues, bien sabido, también lo desconocieron y lo trataron, lo crucificaron. Pero no lo apedrearon, entonces ahí no A él aplica. a él no aplica, Pero en común. Entre Esteban y Pablo, que vieron a Yeshua
a punto de morir. Bueno, Esteban, pero Pablo no. Bueno, ahí les va. La similitud de los tres es que a los tres los acusaron de lo mismo. Sí, es cierto. Los acusaron de que estaban diciendo cosas en contra de la Torá y del templo y de las costumbres de Israel. Tanto así que para Yeshua y para Esteban tuvieron que contratar testigos falsos para que confirmaran esta situación de que Yeshua estaba blasfemando en contra de la Torá, en contra de Yahweh, en contra del templo. Y Esteban lo mismo. Acuérdense que hasta dijeron, Esteban está predicando en contra de la Torá, en contra del templo, y hasta predica aquel Yeshua que dijo que iba a tumbar el templo y lo iba a levantar en 3 días. Y a Pablo también lo acusaron de desobediencia a la Torá. Y obviamente, de los tres, era falsedad, ¿verdad? Era un testimonio falso. Ajá. Pues bueno, vamos a iniciar ahora sí con el tema de lleno y vamos a ver quién es Pablo. Vamos a leer Filipenses. Aquí Pablo hace una presentación rápida de quién es él. Filipenses 3. ¿Hechos 20 dijiste? Filipenses 3, del 1 al 6. Filipenses 3, del 1 al 6. Lo tengo. Ajá. Filipenses 3, del 1 al 6. Sí. Ok. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circunstanciado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo protector de la iglesia, en cuanto a la justicia, a que es la ley irreprensible. Gracias. Hasta ahí. Entonces, fíjense, interesantes palabras de Pablo. Es una presentación rápida de quién era él. Dice, nosotros, curiosamente dice, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Y luego dice, aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque, y ya explica por qué, porque fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. O sea, él mismo está diciendo que era irreprensible conforme a la Torá, porque él era practicante de la Torá, él era una persona increíblemente culta, políglota, fariseo, o sea que conocía la ley de memoria completamente, la Torá hasta la fecha. Los que estudian en las yeshivas, que son escuelas donde se estudia la Torá desde chiquitos, ahí les enseñan a aprenderse la Torá de memoria, toda la Torá, los 5 libros de la Torá se la tienen que aprender de memoria completamente.
estos son estudios rabínicos y son descendientes de los mismos fariseos. Entonces, Pablo, con toda la seguridad, se sabía la Torá de memoria. Y él mismo dice que es irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Ahora vamos a leer, aquí dice que él era perseguidor de la iglesia, de la Keilah. Ahora vamos a leer cómo es que Pablo se convirtió. Hechos 22. Hechos 22, del 6 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Esto es algo muy interesante porque a Pablo no le predicaron los apóstoles, no le predicó ningún discípulo de Yeshua. A Pablo le predicó Yeshua mismo en persona. Y es que durante todo el estudio en las yeshivas y la cultura hebrea es estar esperando al Mesías. Toda la vida, la gente hebrea, la gente que es de Israel, del pueblo de Israel, se la pasa esperando al Mesías, como nosotros, esperando el rescate del Mesías. Entonces, Pablo era uno de los que obviamente estaba esperando, pero ya había venido en ese tiempo, pero no creía al principio. Por eso no seguía a los que sí creían en Yeshua. Mesías. Y por cierto, ahorita que dice Shari eso, ¿por qué Pablo habrá perseguido a la iglesia? ¿Por qué creen? Por los falsos testimonios que habían hecho con Yeshua, de que no seguía la Torah. Y con Esteban. Y con Esteban. Recordemos cuando apedrearon a Esteban, que lo mataron, dice la palabra que Pablo estaba consintiendo. Pablo consintió la muerte de Esteban. Y si la consintió es porque Pablo estaba engañado y creyó a los falsos testigos que decían que Esteban estaba blasfemando en contra de la Torá y de Dios y del templo. Pablo era irreprensible conforme a la justicia de la ley. Si Pablo hubiera conocido que Esteban era mentira lo que los falsos testigos dijeron, ¿creen que Pablo hubiera consentido la muerte de Esteban? Difícilmente. Difícilmente, así es. Porque Pablo sabía que como estaba engañado Pablo, entonces la ley dice en Deuteronomio 13 que si... Bueno, vamos a leer Deuteronomio 13 para que no haya duda de esto. Dice, si se levanta en medio de ustedes un profeta o un soñador de sueños y presenta una señal o un prodigio, y la señal o prodigio que él te haya dicho se cumple, pero te dice, ven, vayamos en pos de otros dioses, los cuales tú no has conocido, para rendirles culto, no prestes atención a las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, ya que Yahweh su Dios los está sometiendo a prueba, para saber si aman a Yahweh su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Vayan en pos de Yahweh su Dios, a Él reverencien y guarden sus mandamientos, a Él presten atención, a Él adoren y a Él únanse. En cuanto a tal profeta o a tal soñador de sueños, se le dará muerte, porque habló iniquidad delante de Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y los liberó de casa de esclavitud. Él trató de apartarte del camino en el cual Yahweh tu Dios te ordenó andar. Así erradicarás el mal de en medio de ti. Yeshua habrá predicado otro camino diferente al que Yahweh ordenó que camináramos. Pues no, es el mismo, es el mismo camino. Oye, Arturo,
¿Cuál fue la cita? La dijiste, estaban aquí los truenos muy fuertes y no oímos. Deuteronomio 13. ¿30 qué? 13. Ah, 13. Gracias. Sí. Bueno, entonces, ya se me fue. Bueno, vemos que según el mandamiento de la Torá, dice que cualquier persona que nos indique otro camino diferente al que Yahweh estableció, se le debe de dar muerte. Si, suponiendo que ahorita Pablo resucitara, o que Pablo, de alguna manera Dios permitiera que Pablo viniera a la tierra y anduviera aquí entre nosotros, así como Moisés y Elías estuvieron en el monte Tabor, y de repente Pablo entra a una iglesia cristiana y escucha al pastor decir que Yeshua abolió la ley y que la ley es maldición y que Yeshua clavó la ley de la maldición en la cruz y que ya no estamos sujetos a la ley de Yahweh. ¿Qué haría Pablo? ¿Qué creen que haría Pablo? Desde Armando Alducci a otros miles de maestros. Yo ayer escuchaba a Armando Alducci de una transmisión de enlace, en donde le preguntaban sobre la ley, ¿para qué? Porque dijo que no, ya nosotros no, porque ya Jesucristo había venido y había abolido la ley y bla, bla, bla. Y que nadie nos juzgue ni por bebida, Nada, ni por nada, comida, nada, ni ajá. por nada. Que nos juzgue por nada. Ni Hay por que no entrarle cumplir al... la ley, porque eso ya no. Ya. Pero con mucha seguridad. Y obviamente la gente se va con la finta de la seguridad con que se dicen las cosas, ¿no? Pues la flojera. La verdad, para checar. Ajá, para checar. No, pobres. Se les hace más cómodo no cumplir. Habría muchos colgados. O apedreados. Porque como Cristo ya cumplió con todo, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Sí, yo creo que Pablo mismo organizaría un grupo para ir a apedrear a 2, 3, a 2, 3 montones. 2, 3 montones de miles. Sí, así es. O se habría infartado ya el pobrecito de tantas cosas que no alcanzaría a escucharlas cuando ya estaría con las patitas para arriba. Sí, así es. Exactamente. Bueno, ahora sí, vamos a leer cómo es que se convirtió Pablo. Hechos 22, del 6 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 22, del 6 al 21. Ajá. Lo tengo. Uh-huh. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a ti quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad y se asustaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te desistes? No, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encabezaba y azotaba de todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces, hasta ahí, gracias. Fíjense qué interesante cómo Yeshua mismo va y se le aparece a Pablo. Pablo mismo lo vio como un luz que quedó medio ciego ahí, Pablo. Y fíjense qué interesante lo que dice el versículo 16. Le dice Ananías, le dice, y ahora, ¿por qué tardas? Levántate y sé bautizado. Pablo ya había sido bautizado, obviamente, en una mikvé. Los judíos hasta la fecha siguen bautizándose en una mikvé, en un baño ritual, pero aquí le da la instrucción, sé bautizado y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Fíjense, ahí hasta en la Reina Valera menciona que debe ser bautizado y limpio de sus pecados en el nombre de Yeshua. No dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Reina Valera también dicen su nombre, ¿verdad? uh-huh. Invocando su nombre. Invocando su nombre, así es. Entonces tenía que ser ahora bautizado en el nombre de Yeshua. De Yeshua. Ajá. Y bueno, interesante cómo Pablo reconoce y le dice, ¿qué hago? Y empieza a obedecer de inmediato las órdenes de Yeshua. Otra cosa interesante, fíjense, dice que en el 19, dice, ellos saben bien, Señor mío, que yo entregaba en prisión y azotaba en todas nuestras sinagogas a los que creían en ti. En las mismas sinagogas, ahí eran azotados los que por testigos falsos decían que estaban transgrediendo las leyes de Dios. Y Pablo lo hacía porque creía, o sea, fue engañado por esos testigos falsos, obviamente. Antes de continuar con Pablo, yo puse una advertencia que decía peligro, ¿verdad? Vamos a leer por qué peligro antes de seguir leyendo a Pablo. Segunda de Pedro 3:15. La voy a leer en una versión que tengo que se llama versión israelita nazarena. La cual pueden descargar en Play Store si están interesados. Esta versión israelita tiene muy buenas referencias de varios expertos en idiomas y en traducciones. Y es de muy buena fuente su confiabilidad en cuanto a la traducción del hebreo. Segunda de Pedro 3:15 al 18. Este es Pedro hablando y diciendo una advertencia acerca de los escritos de Pablo. Vamos a ver qué dice. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación. Fíjense, por cierto, aquí Pablo está hablando, la paciencia de nuestro Maestro es para salvación. Y si leemos en Apocalipsis 14,
14:12. ¿Alguien que lo lea en la Reina Valera? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Ajá. La paciencia de los santos es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Me regreso a Pedro. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Fíjense, él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. Ya ven, lo que dije, Pedro lo dijo antes que yo, de hay que tener cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yeshua el Mashiach. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el aviso de precaución que Pedro está dándonos a todos es que las cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. O sea, no cualquiera puede entender lo que Pablo escribió. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque él era maestro, era fariseo de fariseos y tenía la Torá de memoria. Entonces, por eso yo creo. ¿Sí? Ahora imagínense, dice aquí que los indoctos, ¿qué será un indocto? Referente a... ¿Mande? Ignorante. Ignorante. Si Pablo era un doctor de la ley, entonces un indocto respecto a los escritos de Pablo es alguien que ignora la ley de Yahweh, ¿verdad? Sí. Entonces, los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras. Entonces hay que tener precaución para no desviarnos por el engaño de los sin ley, dice aquí en los originales, más textualmente. Suena como pedrada, pero está escrito. ¿Quiénes son los que no tienen ley? Nosotros, si no guardamos la Torá, es sencillo. Sí. Y hemos sido por muchos años sin Sí. ley. Aquí en la pechita dice, son libertinos. Ajá. Y pues se asocia. Uno que tenga libertad, perdón, no tenga ley de sus padres, un hijo sin ley de sus padres, es un libertino, desvergonzado de su padre. Y entonces somos libertinos, o sea, Ajá. sin ley, cuando no acatamos la indicación de Yahweh, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, debemos tener cuidado de creernos lo que nos han contado de Pablo, porque aquí ya nos ha dicho Pedro que los de sin ley, o sea, los que no guardan la Torá, han torcido los escritos de Pablo porque no los entienden, porque Pablo prácticamente se la pasa hablando de la Torá, así como Yeshua, lo único que predicó Yeshua fue la Torá. Él es la Torá viviente y él predicó la Torá. Y su manera correcta de cumplir la Torá, no como los fariseos habían torcido las escrituras también y agregando mandamientos que no eran de Dios y los ponían por sobre los mandamientos de Dios. Entonces, la verdad que es muy complicado si un pastor o un cura o un sacerdote o como quiera que se llame, se para al frente y empieza a predicar a Pablo e intenta explicar a Pablo conforme a doctrinas cristianas o católicas o como les quieran llamar. Difícilmente se puede explicar a Pablo de una forma correcta sin tomar como base la Torá.
Ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos de Pablo hablando y cómo eso ni siquiera se explica nunca en los mensajes de Pablo porque la gente no conoce la Torá. Hemos sido indoctos. Hasta la fecha, el mundo cristiano, cualquier denominación, es indocto de lo que Pablo era doctor de la Torá. Bueno, seguimos entonces. ¿Dónde fue instruido Pablo? Ya vimos aquí que Yeshua mismo se le presenta a Pablo. Pablo conoce en persona a Yeshua, pero luego debió haber recibido una instrucción, porque Pablo era doctor en la ley, pero faltaba que alguien le explicara cómo es que se tenía que cumplir la ley como Dios quería, ¿no? Yeshua mismo tuvo que haber hecho eso. Entonces vamos a ver 2 Corintios 12. Y ahí entre comillas, pues Yeshua les enseñó a todos sus apóstoles y no fue la excepción. Y no fue la excepción, sí. A diferencia del apóstol que nombraron los otros, los 11, a él no lo instruyó directamente Yeshua. Matías. A Matías. Y aquí viene la pregunta, Arturo. Ajá. En particular, entonces con Matías son 13 apóstoles, con Matías y Pablo. Pero de alguna manera la palabra nos habla que al final va a haber 12. Entonces, ¿cuál de ellos es el bueno? Pablo. Es suficiente decir, bueno, es que Matías fue elegido por hombres, pero Pablo, después de Saulo, fue elegido por Yeshua. Entonces, con todo respeto, Matías queda fuerita de esa lista. Sí, creo que sí. Así es. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Dice, el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Conozco a un hombre conozco a un hombre en el Mesías hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo está hablando de él mismo. Y conozco a tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. O sea, Pablo, aparte de que Yeshua mismo se le presenta y lo elige, pues aparte es llevado hasta el tercer cielo y el paraíso y ahí le enseñan cosas que ningún hombre puede expresar. Ahí nomás, sencillamente, Pablo recibe instrucción. Se lo llevó de paseo. ¿Mande? Se lo llevó de paseo. Sí. Bueno, ahora vamos a ver un dato curioso de Pablo cuando él es acusado injustamente, así como Esteban y como Yeshua. Hechos 21. Del 17 al 36. Dice, aquí está Pablo llegando a Jerusalén. Y dice, y cuando arribamos a Jerusalén, fuimos recibidos con gozo por los hermanos. Y al otro día, estando todos los ancianos presentes, fuimos con Pablo ante Jacobo. Y después de haberlos saludado, Pablo empezó a narrarles una tras otra todas las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a Dios y le dijeron, hermano nuestro, tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes y que todos ellos tienen celo de la ley.
Fíjense, eran miles de creyentes celosos de la Torá. Y luego, pero se les ha dicho, o sea, le fueron con un chisme. A esos que son celosos de la ley se les dijo acerca de ti, o sea, acerca de Pablo, que enseñas a todos los judíos que se encuentran entre los gentiles que se separen de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden en las costumbres de la ley. Ah, caray, ¿no se nos ha dicho esto desde siempre? Que nos separemos de Moisés, que no nos circuncidemos y que no andemos en las costumbres de la ley, porque ya estamos bajo la gracia. Así pues, por cuanto ellos se han enterado de que has venido para acá, haz esto que te decimos. O sea, antes de que vengan con el chisme y a apedrearte, haz esto que te decimos. ¿Dónde me quedé? 23. Ajá. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto de purificarse. Ahorita vamos a ver qué clase de purificación es esta. Tómalos y ve. Purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así, todos sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. O sea, aquí le están diciendo a Pablo, les llegó el chisme a unos creyentes en Yeshua, obviamente, y que eran celosos de la ley, les llega el chisme de mentirosos, de falsos testigos, y les dice, miren, Pablo, el que anda predicando, anda diciendo que hay que separarnos de Moisés y que ya no andemos conforme a la ley y que ya no circunciden a los hijos. Entonces toda esa gente celosa de la ley venía a reclamarle a Pablo. Y entonces le dicen a Pablo, antes de que lleguen a reclamarte, ve, haz el voto con los 4 jóvenes que ya tenemos listos para culminar el voto y su purificación. Encárgate de los gastos para que vean que todo lo que dicen respecto a ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. Ahora yo pregunto, aquí le están diciendo a Pablo que haga ciertas cosas de la ley para que lo que se dice de Pablo vean que es mentira. Y entonces, ¿por qué no se nos ha enseñado este versículo y se nos dice que todo lo que hemos aprendido de Pablo hasta la fecha ha sido mentira? De que Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, de que la ley es maldición, de que el que quiere volver a la ley se hace esclavo y es maldición, etcétera, etcétera. Todo lo que nos han contado de Pablo. Pero acerca de los gentiles que han creído, les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Lo que ya habían comentado en Hechos 15, que a los nuevecitos no se les impusiera toda la ley de golpe. Y Pablo mismo lo explicó. Enséñeles a no comer sangre, a no fornicar y los ídolos que se cuiden. Y luego Pablo mismo dice, porque cada Shabbat Moisés es predicado en las sinagogas. O sea, déjenlos que se vayan acercando poco a poco, al cabo van a conocer de la Torá en las sinagogas en el Shabbat. O sea, no está diciendo Pablo que ya no se predique jamás la ley. Entonces Pablo tomó a estos hombres al siguiente día y se purificó junto con ellos y entró al templo, dándoles a conocer el término de los días de la purificación hasta que hubiera sido presentada la ofrenda de cada uno de ellos. Y cuando llegó al 7º día, lo vieron los judíos de Asia en el templo e instigaron a todo el pueblo contra él y echándole mano, gritaban diciendo, ayuden varones israelitas, este varón es el que se opone a nuestro pueblo, enseñando en contra de la ley y en contra de este lugar por todas partes. Además ha traído paganos al templo y ha profanado este santo lugar, porque habían visto antes a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que había entrado al templo con Pablo.
Y la ciudad entera se alborotó y todo el pueblo se reunió, y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo y de inmediato cerraron las puertas. Y mientras la multitud procuraba darle muerte, se le dio aviso al capitán de la compañía de soldados que toda la ciudad se encontraba alborotada. Y tomando inmediatamente a un centurión y muchos soldados corrieron hacia ellos, y al ver al capitán y los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, lo aprendió y ordenó atarlo con 2 cadenas, y preguntaba respecto a él quién era y qué había hecho. Pero en el tumulto unos gritaban contra él una cosa y otros otra, y por causa del griterío no podía saber cuál era la verdad. Entonces ordenó que lo llevaran al cuartel. Al llegar Pablo a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo a causa de la violencia del pueblo, porque mucha gente venía siguiéndolo y gritaban diciendo, échenlo fuera. Vemos exactamente lo mismo que sucedió con Esteban. Vino mucha gente, falsos testigos y mentirosos, a decir que Pablo estaba profanando el lugar, que estaba enseñando en contra de la ley y del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo que Pablo ya había demostrado a los creyentes judíos que él seguía practicando la ley y que él en ningún momento ordenó ni enseñó nada en contra de la Torá. Ahora vamos a regresar un poquito a Hechos 18:18. Entonces Pablo, después de haber estado allí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria, una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaban Priscila y Aquilas. Aquí vemos que Pablo por lo menos se rasuró 2 veces, ¿no? Aquí en el 18 y posteriormente en Jerusalén cuando le dijeron, ve y purifícate con los 4 jóvenes que tenemos listos para cumplir su voto y su purificación, y se raparon todos. Ahora, ¿qué clase de voto habrá hecho Pablo para raparse? ¿Quién se acuerda? Pues no, del Nazareo. Ajá, del Nazareo. Número 6:13. Dice, esta es la ley para el nazareo el día que se cumpla el plazo de su nazareato. Traerá esta a la entrada del tabernáculo temporal y presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para la ofrenda de paz. Una cesta de pan sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, hojaldres de pan sin levadura untados con aceite, sus ofrendas de cereal y sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de Yahweh y ofrecerá su ofrenda por el pecado y su holocausto completo. Ofrecerá el carnero como una ofrenda de paz a Yahweh junto con la cesta de pan sin levadura. Además, el sacerdote ofrecerá su ofrenda de cereal y sus libaciones. Luego el nazareo se rapará la cabeza de su nazareato a la entrada del tabernáculo temporal y tomará el cabello de la cabeza de su nazareato y lo pondrá en el fuego que está debajo de la ofrenda de paz, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que Pablo estaba cumpliendo un voto dictado en la Torá. Y si seguimos viendo todos los escritos de Pablo, nos podemos dar cuenta que Pablo seguía festejando la fiesta de panes sin levadura, Pesaj, Sukkot, Pentecostés o Shavuot, en sí, todas las fiestas. Y luego seguimos leyendo en Romanos, que dice que por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que la confirmamos. Y si seguimos leyendo y leyendo, nos vamos a dar cuenta que Pablo predicaba a Yeshua y la Torá. Entonces, precisamente esa es la advertencia. Es difícil estudiar a Pablo sin que
hayamos antes estudiado la Torá y estudiarla a fondo, porque si no estudiamos la Torá, entonces va a pasar lo que ha estado pasando durante siglos y siglos, que se ha malinterpretado y se han creado doctrinas por medio de los escritos de Pablo, pero totalmente torcidos, como dijo Pedro, sobre todo torcidos por los de sin ley. Y bueno, ese es el tema de hoy, si alguien quiere comentar o preguntar. ¿Alguien? Yo siento que seguimos como lo acabas de decir, bueno, yo siento que no siento. A ver, déjame ordenar mis ideas primero. Efectivamente, gracias, mis hermanos, otra vez, por mostrarme mis ideas falsas y malinterpretadas. ¿Sí? A mí personalmente se me había complicado siempre entender a Pablo, y hoy con estas aclaraciones me han abierto así las puertas de la luz, las ventanas a través de las cuales entra la luz. Gracias, porque esos engaños sutiles de este tipo de cosas se argumentan y lo confunden a uno. Y bueno, me están dejando, afortunadamente, me están dejando la tarea de echarme un delicioso chapuzón aquí acerca de este gran apóstol, de este hombre que amó a nuestro Adón sobre todas las cosas. Gracias. Gracias a Yahweh. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Estaba pensando de que nuestros hijos, en algunos casos, se vuelven rebeldes. Son hijos nuestros, pero rebeldes y desobedientes. Pero, ¿qué tal sentimos como padres cuando nuestros hijos, por motu propio, establecen obedecer al Padre, obedecernos? Ah, caray, qué emoción para el Padre. De alguna manera puedo imaginarme la emoción de nuestro Yahweh cuando en cierto momento, ya siendo hijos de Él, al haber aceptado la condición única de ser sus hijos, es someternos a la soberanía de Yeshua. Y obviamente tratar de obedecer a Yeshua, aunque de manera equivocada. Pero finalmente el secreto de la salvación está en la fe, en el Mesías, ¿no? Pero qué emocionante para Dios en su corazón ver que alguien decide obedecerlo. Debe ser emocionante, ¿no? Tanto para él como para nosotros, el saber conscientemente que estamos en él, porque muchas veces decimos que estamos en él, pero es solamente la emoción o el pensamiento, pero estar en él es estar en la obediencia estricta de su palabra, ¿no? Debe ser fantástico. Bendito sea Dios por ustedes, mis hermanos, y por nosotros. Bendito sea Dios.
sobre todo en épocas en que el tiempo está tan cortito, tan cercano al fin de todo este merequetengue. Así es que con más razones para estar brincando como los niños brincan en las camas, brincando de alegría, de gozo, de gratitud a Yahweh por permitirnos abrir los ojos y poner nuestro corazón dispuesto pues para obedecer, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. A mí lo que más me impresiona de la conversión de Pablo es que inmediatamente que lo tumbó del caballo, lo reconoció porque ahí mismo le dijo Señor. Ni se la pensó ni nada. Y le dijo, ¿tú eres el que me andas buscando? Y lo reconoce y le dice Señor. Entonces, como que ahí inmediatamente le dio el parón, ¿verdad? Él iba, pues lo habían mandado a acabarse a los apóstoles y los andaba persiguiendo con su pequeño legión de soldados, e iba sobres de ellos. Entonces ahí lo paró en seco y eso es para mí lo más impresionante. Y pues ya después todo lo que le sucedió y le dice, ahora sí, de aquí en adelante vas a ver lo que es amar a Dios. No digo, no me sé todos los versos y eso, pero eso es lo más impresionante que para mí, con lo que me quedo de Pablo. Sí. Pues gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Yo creo que muchos cuando lleguen a conocer a Pablo, cuando lo lleguemos a conocer pues en persona, muchos van a quedar sorprendidos y arrepentidos probablemente de haber estado enseñando de una forma equivocada o poniendo en Pablo palabras que él no dijo. Así que definitivamente sí se debe estudiar toda la palabra completita. Y antes yo pensaba que era más fácil estudiar del Nuevo Testamento y luego, o sea, de atrás hacia adelante. Y creo que es una estrategia equivocada de los que enseñan la Biblia, porque se debe enseñar, ahora creo que se debe enseñar primero la Torá para poder entender el mensaje de Yeshua y poder entender pues a Pablo, a Pablo que ha sido tan mal entendido y mal interpretado. ¿Quién sabe por qué han enseñado eso? Que hay que leer primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo, porque así se va a entender mejor. Se me hace raro porque un libro hay que leer, hay que empezarlo desde el principio, no empezarlo al revés. Pues sí, así es. Pero bueno. Como diario, ¿verdad? La conveniencia. Pues sí, a la conveniencia. La conveniencia y para seguirnos engañando. Sí. Y que caigamos en el error. Sí. Y muchos de los que nos enseñaron, yo pienso que lo hicieron porque creían que era que así estaba bien. De buena fe. De buena fe.
Sí, No creo que hayan querido engañarnos los pastores. Es que ellos así fueron enseñados también. sí, así es. Pero bueno, ni modo. De hecho, esta explosión de volver a las tradiciones hebreas o a la cultura hebrea o judía, creo que de alguna manera es también cumplimiento de profecía. En los últimos tiempos, o sea, habrá una reacción del Espíritu Santo, pues enseñando, profetizando, o hará profetizar a gente, ¿no? Eso lo vemos desde el... Entonces, pues aquí estamos en los últimos tiempos y obviamente muchas gentes viejas como su servilleta y gentes jóvenes como Arturo y todos ustedes, pues están teniendo como junto conmigo una revelación y una luz muy especial de la misma palabra que hemos leído por años, ¿verdad? Pero ahora tiene otro significado, gracias a Yahweh. Sí. Desgraciadamente, parece que no es para todos. Pues sí. Porque aunque les digas, no quieren entender. Insisten en lo que ya creen y ya así. Así es. Y probablemente porque, bueno, yo antes me ponía a pensar y decía, bueno, son, no sé, millones de cristianos que a lo largo de la historia, o de creyentes, que a lo largo de la historia han sido salvos, ¿no? Y en la palabra, o bueno, por lo menos así nos han enseñado, de que todos los creyentes vamos a reinar con Yeshua y que a unos se nos va a dar una ciudad, a otros otro, pero a todos se nos va a dar una ciudad o un pueblito por lo menos. Y yo me ponía a pensar, bueno, pues ¿cuántas ciudades, en cuántas ciudades se va a dividir el mundo como para que a cada uno nos toque por lo menos de a una ciudad? Pero ahora, conforme hemos estado estudiando la Torá, pues me doy cuenta que no a todos, o sea, sí va a haber montones de salvos, obviamente, pero no a todos se les va a dar ni un ranchito por ahí de gobernatura, de alcaldía, sino según la Torá, los reyes, los que gobiernan, deben de conocer la ley, deben de conocer la Torá, porque si no, ¿de qué manera van a gobernar? Ajá. Igual que los de ahorita. Igual que los... Y entonces ahí como que ya se va haciendo una separación. Una depuración. Una depuración. Por eso no es para todos. No. Así que hay que apurarnos, aunque sea nos toque un ranchito por ahí. Que nos toque Comala. Sí. Estoy de acuerdo. Yo voto por Comala. Aquí no sé si puedo comentar que otra cosa que me llama la atención ahora que estoy leyendo así, que leímos de pasada el relato de las acusaciones y todo hacia Pablo. A él lo persiguió el maligno, pero bravo, ¿eh? La persecución hacia él del maligno estuvo cañona y él se defendió, pero es impresionante cómo lo persiguió, ¿eh? Qué bárbaro, no lo dejaba respirar. Entonces, cabe como que se ensañó más con él, me da la impresión, no sé, ustedes, mis hermanos que también conocen sobre esto, pero me parece que le encajó un poquito más el colmillo que a los demás. Salía de una y le caía la voladora con otra. Pues yo siento que más que el maligno, los que lo atacaban eran los religiosos.
O sea, la misma gente religiosa era la que lo atacaba mucho y la que levantaba falsos testimonios. Incluso se convierten en perseguidores. Sí. Entonces, Y yo creo que se ensañaron en su persona porque de haber sido un fariseo de fariseos, se convirtió y la envidia de que traía tanta gente que dijeron, no, ¿qué le pasa? Si era de este bando. Y se fue para el otro y... Pues más bien siguió siendo fariseo de fariseos, pero lo que les daba celo es de que ellos no creían en Yeshua. Ellos decían, no, es que no, hay que seguir esperando, eso no es. O también a lo mejor no tanto era el celo de Yeshua, sino también la multitud engañada, o bueno, puede ser todo, el celo de Yeshua y la multitud engañaba de que, como leímos, de que Pablo andaba enseñando en contra de la Torá y en contra del templo, así como dijeron de Yeshua y dijeron de Esteban. Todo se fue ahí. Y lo que dijo la señora Ada, pues también, porque recordemos, Pablo mismo dice, he recibido un mensajero de Satanás para que no se me suban los humos. y le damos su cachetada. Ajá. Yahweh lo permitió, probablemente porque a lo mejor sí se lo hubiera subido, quién sabe. Claro. Y luego tengo entendido que los fariseos eran también como un tipo de partido político, como un partido político, pues, se dividían así como cierta élite, pues no sé cómo describirlo. Oye, y sí fue cierto que se daba unos buenos entres con Pedro. Yo alguna vez escuché que le daban unos rounds ahí de a ver quién sabía más y por eso se tuvieron que separar. ¿Sí es cierto eso? Pues, Yo no conozco bien la historia de... No tanto así. Sí, hay un momento en que Pablo regaña a Pedro porque andaba de medio hipócrita. Ok. Ajá. Pero como ya andaba hablando de él. Como leímos, hasta Pedro mismo le reconoce que es difícil entenderlo porque Pablo era un súper letrado. Sí. Claro. Por cierto, les quería compartir algo que ya cambiando un poquito de tema de Pablo, pero como estamos hablando ahorita salió el tema también del final de los tiempos. Shari y yo hemos estado pensando últimamente en cómo la gente está siendo adoctrinada para que se acostumbre a lo que viene. Por ejemplo, lo del cubrebocas, pues ya hemos visto hasta incluso en la palabra que es una forma de esclavitud, una forma de separación, una forma de hacer sentir a las personas inmundas. Y ese distanciamiento social es igual lo que leímos en la Biblia, había distanciamiento social entre las personas inmundas y traían también su cubreboca. Entonces, desde ahí, psicológicamente a las personas les está afectando mucho el hecho de andar con cubrebocas y del distanciamiento. Y sí conocemos a algunas personas que andan muy paranoicas de verdad y que en serio no quieren ni tocar dinero ni nada de eso. Ajá. También la cuestión del dinero se está diciendo de que a través del dinero también se contagia y que no sé qué, entonces también por ahí va la cuestión para eliminar el dinero como lo conocemos. Y otra que últimamente nos ha estado llamando mucho la atención es que para entrar a algunas tiendas, sobre todo a las tiendas grandes, a Walmart, a Sam's o a las plazas comerciales,
hay por lo menos 2 personas. Y si vemos videos, en varios videos se ven por lo menos 2 personas ahí a la entrada. Una que toma la temperatura y otra que pone gel. Entonces, fíjense, qué curioso. Están del lado derecho, usualmente. Y una persona te escanea la temperatura, que por cierto mi suegra me mandó un video. Hay que investigar bien. Decía algo de efectos que trae el tomar el rayo en la cabeza. Pero bueno, vamos a suponer que no tuviera efecto y que fuera solamente ¿cómo se llama? El adoctrinamiento, el que las personas se acostumbren a que te lean en la cabeza algo. Recordemos en Apocalipsis que dice que la marca de la bestia va a ser puesta en la cabeza, en la frente o en la mano derecha. Entonces, fíjense, el primer paso es que llegan y te escanean la cabeza. Ajá. La siguiente persona te pone gel en la mano derecha. Ajá. ¿Es casualidad? Por ahí va la cosa. Por ahí va. Entonces la gente... Yo pongo mi mano izquierda. Es rebelde como ella. Siempre pongo la mano izquierda, pero no había pensado en eso, en ese detalle. Pero se me hace más fácil en la izquierda para allá. Oye, o entrar de manos para que te caneen los pies, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vemos para dónde va encaminado todo esto y la gente ya va a estar acostumbrada a que la entrada o estiras la mano o en la frente te leen el chip o lo que sea que vayan a poner de marca. Pues interesante, ¿no? Sí. Puedes comprar ni vender si no te Así. escanean Así de de sencillo. esa manera y te ponen gel y traes cubreboca, Ujú. no puedes comprar ni puedes vender, porque también ellos tienen, los de las tiendas tienen que traer ese protocolo de que no pueden vender si no traen ese protocolo a la gente. Y la gente no puede comprar si no cumple ese protocolo. No te dejan entrar simplemente a la tienda. Ajá. Sí. Mucha gente se pone muy agresiva con los vendedores. Sí. Los golpean y les dicen un montón de cosas. Más mujeres que hombres, ¿verdad? Sí, las mujeres muy agresivas. Sí. Pues bueno, no sabemos si todavía falte poquito o mucho. Bueno, ya mucho no falta, pero lo que sí es que yo creo que a final de cuentas toda esta situación es un adoctrinamiento y un simulacro masivo a nivel mundial de lo que está por venir. Del programado. Yo creo que hicieron esto para ver cómo reaccionaba la gente, a ver si aceptaban la temperatura y que el gel y que el cubreboca, para, bueno, mira, sí, como borreguitos. No Y usa mira, tan- ya todo el tiempo. Si andamos con bozales, no son cubrebocas, son bozales. Bozales. Sí, sí, cierto. Pues sí, son bozales. A mí me cuesta mucho trabajo porque me da tanto calor Sí, tapar la boca y la nariz. sí, Y luego voy caminando y ni veo bien. sí, Me no se estorba. ve ni bien ni nada. Ujú. Sí, ya he escuchado que hace mal traer el cubrebocas. Bueno, los que traen tanto tiempo como los que están trabajando. Sí, Es que te intoxicas con el propio oxígeno que tú... dióxido. Ujú. Ujú. Y ahora que desde que nacen los niños, luego les ponen su bozal. Pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, les ponen completo, ¿verdad? Toda la cara. Bozalito y para. Sí. Y ya hay muchas marcas de moda que están vendiendo el conjunto, o sea, te venden la playera y el bozal de la misma, o sea, que combine. O sea, todo esto es ya para acostumbrar a la gente a que así sea. Sí, que les vaya gustando. Mira qué bonito. Ay, qué bonito está este. Ya les están gustando. Aquí en México se están poniendo de moda los bozales con forma de máscaras de luchador y
y cosas así. Hasta calaveras. Sí, de todo. Ya me dijo Mario Sevilla que tiene como 30 y tantos cubrebocas y entre ellos varios de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah, Tengo un reloj que él me trajo de Estados Unidos cuando fue. De Mickey Mouse. sí, él es fanático. Pues bueno, lo que sí es que seguimos en momentos difíciles, emocionantes más bien, y que cada vez va a estar sucediendo más cosas. Por ejemplo, lo que sucedió aquí en la parroquia esta que se cayó, pues yo lo veo como que la gente ya está tan nerviosa que más que el golpe a lo mejor sintieron el nerviosismo de que toda la situación que está sucediendo, el temblor de ayer, luego se derrumba esto, luego en otro lado, alerta de tsunami por aquí, por allá. En Oaxaca se fue el mar como para tsunami, entonces han estado en alerta. No sé si ya se canceló la alerta de tsunami, pero hasta ahora en la mañana vi que el mar efectivamente se había ido hacia atrás. Sí. Y luego el pescado ese que salió en Cozumel, que en Japón es presagio de maremotos y de temblores y todo eso. Y bueno, cada vez vamos a estar viendo cosas más seguido. Cosas que nunca veíamos. Cosas que nunca veíamos. Uh-huh. Y a la mayoría de la gente no le ha caído el 20 todavía, ni viendo. Ni evangélicos quiera. Pues no. Sí, muchos están esperando que esto termine rápido para continuar normal. Sí, ojalá que ya todo esto termine para allá. Así el reventón. Ya no tienen sus fiestas, ni sus comidas, ni van al restaurante, ni nada de eso. Sí. Aquí enfrente nunca lo han cerrado, el restaurante. Pero ya viene menos Muy gente. poca gente. Sí, pues sí. Pero no lo han cerrado nunca. Pues bueno, si quieren oramos para terminar la reunión. Yahweh, nuestro Adón y Dios, gracias porque estamos reunidos, gracias porque nos has dado salud y nos das los medios para estar conectados a través de teléfono, la computadora y el internet. Muchas gracias, Señor, porque todavía somos libres de hacerlo. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste para que estuviéramos en este preciso momento de la historia. Gracias, Padre, porque en tu palabra vemos reveladas todas las situaciones que están sucediendo y las que van a suceder, para que cuando llegue el día no nos tome como ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos de la luz y como hijos de la luz no estamos en oscuridad, y sabemos que la luz es tu palabra y te damos gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido ver a Pablo desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva en que él escribió sus cartas y sus escritos, y queremos pedirte perdón también si en algún momento creímos o practicamos o enseñamos de forma equivocada tu palabra y los escritos de tus profetas y de tus mensajeros. Gracias, Señor Dios, porque tú nos das una oportunidad cada día, una oportunidad de rectificar y de hacer las cosas conforme a ti te gustan. Te pido, Padre, que nos sigas cuidando de contagios, de infecciones, de enfermedades. Te pido que nos ayudes a estar fuertes físicamente y sobre todo espiritualmente. Te pido, Padre, que protejas también a cada miembro de nuestra familia y que permitas que tu nombre sea glorificado en nuestros cuerpos y en nuestras casas. Te pido que podamos descansar esta noche y que despertemos con salud, con vida, con alegría. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Amén.